Si el templo de Salomón fue realmente construido como lo describen los antiguos textos, entonces estamos hablando de una de las hazañas de ingeniería más sorprendentes del mundo antiguo. No de un simple edificio religioso, no de una estructura simbólica, sino de un complejo monumental revestido de oro, levantado con bloques de piedra gigantescos, diseñado con proporciones exactas y construido, supuestamente, sin maquinaria moderna, sin acero industrial y sin tecnología hidráulica avanzada. Y aquí es donde surge la pregunta incómoda. ¿Era realmente posible construir algo así con la tecnología disponible hace casi 3000 años? Porque cuando empezamos a analizar las dimensiones, los materiales y la logística necesaria, la historia deja de ser simplemente espiritual y se convierte en un desafío técnico monumental. El relato atribuye la construcción al rey Salomón Ishu-Gideviji, gobernante de un reino que, según la tradición, vivía un período de prosperidad sin precedentes. El templo habría sido erigido en Jerusalén como la casa definitiva para el Arca del Pacto y como el centro espiritual del pueblo. Pero más allá del simbolismo religioso, los datos estructurales son los que llaman la atención. El edificio principal, según las descripciones antiguas, tenía aproximadamente 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Traducido a medidas modernas, eso significa alrededor de 27 metros de largo, 9 de ancho y 13 o 14 metros de altura. Puede que no parezca gigantesco comparado con rascacielos actuales, pero en el contexto de la Edad del Hierro, era una estructura imponente, y el tamaño era solo el comienzo. El interior estaba revestido de madera de cedro traída desde el Líbano, tallada con querubines, palmeras y flores abiertas. Encima de esa madera se aplicaron láminas de oro, no pequeñas decoraciones, revestimientos completos, columnas, altares, utensilios paredes interiores. La cantidad de oro descrita es tan grande que muchos historiadores modernos han intentado calcular su peso y su valor. Algunos estiman que podrían haberse utilizado varias toneladas. Ahora pensemos en esto desde una perspectiva puramente técnica. Al extraer oro, refinarlo, transportarlo y aplicarlo en láminas uniformes, requiere conocimiento metalúrgico avanzado y una logística organizada. Pero incluso si aceptamos que el reino tenía acceso a recursos, el verdadero desafío estaba en la piedra. El texto menciona que los bloques fueron tallados en la cantera y transportados ya preparados para que no se escuchara sonido de herramientas metálicas en el lugar de construcción. Eso significa planificación milimétrica. Cada bloque debía encajar perfectamente antes de llegar al sitio sin margen de error, sin correcciones improvisadas. ¿Cómo se logra eso sin instrumentos de medición de alta precisión? ¿Cómo se garantiza la alineación estructural sin niveles láser, sin grúas telescópicas, sin cálculos estructurales modernos? El peso es otro factor crítico. Los templos antiguos de la región utilizaban bloques que podían pesar varias toneladas. Mover piedras de ese tamaño exige algo más que fuerza bruta. Exige sistemas rampas, rodillos, palancas, coordinación de cientos, tal vez miles de trabajadores. El relato menciona que Salomón organizó decenas de miles de hombres para trabajar por turnos, además de supervisores y artesanos especializados. Desde un punto de vista administrativo, eso implica una estructura jerárquica eficiente. Alguien debía calcular tiempos, distribuir recursos, asegurar el suministro de alimentos, herramientas y materiales. La construcción no era solo arquitectura, era gestión masiva de proyectos. Además, el templo no estaba aislado. Formaba parte de un complejo mayo-ere que incluía patios, cámaras laterales y estructuras anexas. La cimentación debía soportar no solo el peso de las paredes, sino también el del revestimiento y los elementos decorativos. Sin estudios geotécnicos modernos,
¿cómo determinaron la capacidad de carga del suelo? La única respuesta lógica es la experiencia acumulada. Civilizaciones anteriores en el cercano Oriente ya habían construido palacios y templos monumentales. Egipto, Mesopotamia y Fenicia dominaban técnicas avanzadas de construcción. Salomón, según la tradición, hizo alianza con Hiram, rey de Tiro, quien proporcionó madera y artesanos expertos. Esto cambia el panorama. Ya no estamos hablando de un reino aislado, sino de una red comercial y tecnológica regional. Sin embargo, la pregunta central permanece: ¿era imposible? Para responderla, debemos entender que la ingeniería antigua no funcionaba como la moderna. Hoy calculamos cargas con fórmulas matemáticas complejas y simulaciones digitales. Ellos trabajaban con proporciones empíricas, reglas transmitidas por generaciones y pruebas prácticas. Sabían, por experiencia, qué grosor debía tener un muro para sostener cierto peso. Sabían cómo distribuir columnas para evitar colapsos. La ausencia de tecnología moderna no significa ausencia de conocimiento. Pero hay un detalle fascinante. Las proporciones del templo parecen seguir patrones específicos. El uso del número 3, del 6 y del 20 no parece aleatorio. Algunos estudiosos sugieren que las medidas estaban diseñadas con una lógica matemática interna que garantizaba estabilidad estructural. Un edificio proporcionado correctamente distribuye tensiones de forma más eficiente. Esto no es misticismo, es física básica. Si el diseño respetaba ciertas relaciones geométricas, la estructura podía mantenerse sólida durante décadas o incluso siglos. El oro también cumple una función interesante. Aunque no aporta soporte estructural significativo, su aplicación en láminas delgadas no añadía un peso excesivo comparado con bloques macizos. Muchas veces imaginamos paredes de oro sólido, pero lo más probable es que se tratara de revestimientos finos sobre madera tallada. Eso reduce considerablemente la carga total. En cuanto al transporte de piedras, existen hipótesis plausibles. Las rampas inclinadas eran comunes en el mundo antiguo. Egipto utilizó sistemas similares para las pirámides. Los rodillos de madera reducen la fricción. Las palancas multiplican la fuerza humana. Con suficiente mano de obra organizada, mover bloques de varias toneladas no es magia, es física aplicada. Además, la construcción por etapas permite estabilizar partes del edificio antes de añadir peso adicional. Otro aspecto crucial es el tiempo. La tradición afirma que el templo tardó 7 años en construirse. 7 años con miles de trabajadores permanentes representan una capacidad productiva enorme. Si dividimos la obra en fases: cimentación, elevación de muros, instalación de vigas, revestimiento interior, el proceso se vuelve más comprensible. No fue un milagro instantáneo, fue un proyecto prolongado y cuidadosamente planificado. Entonces, ¿por qué a muchos les parece imposible? Porque proyectamos nuestras expectativas modernas sobre el pasado. Subestimamos la organización social de las antiguas monarquías. Subestimamos la transferencia de conocimiento entre civilizaciones. Subestimamos la capacidad humana cuando hay motivación religiosa, política y económica combinada. Un templo no era solo un edificio. Era símbolo de poder nacional. Invertir recursos masivos en él tenía sentido estratégico. Sin embargo, también debemos reconocer que los relatos antiguos a menudo utilizan lenguaje hiperbólico. Las cantidades de oro podrían estar exageradas para resaltar la magnificencia. Las dimensiones podrían tener valor simbólico además de arquitectónico. Eso no invalida la construcción, pero sí su escala exacta. Tal vez no fue literalmente tan recubierto de oro como se describe, pero sí lo suficiente para deslumbrar a quienes lo veían. Hay otro punto técnico interesante: la ausencia de sonido de herramientas en el lugar de construcción. Esto sugiere prefabricación. Cortar y preparar bloques en la cantera y luego ensamblarlos
es una técnica sorprendentemente moderna en concepto. Reduce errores, acelera el montaje y mantiene el sitio limpio. Si realmente aplicaron este método, estamos ante una forma primitiva de construcción modular. También debemos considerar el contexto geopolítico. El comercio marítimo fenicio conectaba regiones distantes. La importación de cedro del Líbano no era fantasía, era comercio activo. El acceso a materiales de calidad incrementa la durabilidad estructural. El cedro es resistente a plagas y humedad, ideal para vigas y revestimientos interiores. Desde la perspectiva de resistencia estructural, un edificio de piedra con muros gruesos y proporciones adecuadas puede durar siglos. No necesita acero si su diseño distribuye correctamente las cargas hacia el suelo. Las catedrales medievales se construyeron sin acero estructural moderno y aún permanecen en pie. La clave está en arcos, columnas y masa sólida. Entonces, la verdadera pregunta cambia. No es si era absolutamente imposible. La pregunta correcta es si requería un nivel de organización y conocimiento superior al promedio regional. Y la respuesta parece ser sí, pero eso no implica tecnología extraterrestre ni ciencia perdida. Implica cooperación internacional, administración eficiente y tradición arquitectónica heredada. Cuando analizamos fríamente cada componente, piedra, madera, oro, mano de obra, tiempo, el proyecto deja de parecer sobrenatural. Se convierte en un logro humano extraordinario, pero plausible. Y tal vez ahí radica el verdadero impacto, no en que fuera imposible, sino en que demuestra que las civilizaciones antiguas eran más sofisticadas de lo que solemos imaginar. El Templo de Salomón pudo haber sido una obra de ingeniería ambiciosa, cuidadosamente planificada y ejecutada con los mejores recursos disponibles en su época. Tal vez no era imposible, tal vez era el resultado lógico de un reino en su punto máximo de estabilidad y riqueza, aprovechando redes comerciales y conocimientos acumulados durante siglos. Y si eso es cierto, entonces la lección no es mística, es histórica. La antigüedad no fue una era de ignorancia técnica, sino de ingenio adaptado a sus herramientas. El templo, más que un misterio irresoluble, podría ser evidencia de que cuando organización, fe y poder político se alinean, la capacidad humana alcanza niveles que siglos después todavía nos obligan a detenernos y preguntar, ¿cómo lo hicieron realmente?